Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien el día de ahora. Iniciamos semana y es semana de tareas, así que si no me equivoco, al final de esta o la siguiente clase está la tarea. Hablaremos sobre la protección del medio ambiente, sin antes no haber visto una pequeña reflexión del día de ahora. Dice así, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Por qué es importante la sabiduría y la inteligencia? Porque de nada te sirve tener todo el dinero del mundo si no tienes sabiduría para administrarlo ni inteligencia para compartirlo. Así que puedes perderlo todo en un mismo momento y no saber administrar lo mucho que tenga. Así que ante todo la inteligencia y la sabiduría es mucho más importante que las posesiones del mundo. Luego de la pequeña reflexión pasamos al tema. La conciencia ecologista. El nacimiento de la ciencia medioambientalista responde a la evidencia de que muchas actividades humanas ocasionan a la naturaleza problemas cada vez mayores y de difícil control. Por ejemplo, lo que es la tala de árboles pasa su factura con estos grandes calores que estamos sintiendo en estos días. El exceso de tala de árboles, la falta de plantar más arbolitos en lugares donde bien pudieran haber, el uso de mucho combustible, el humo, la quema desmedida, todos esos factores influyen mucho al desequilibrio del medio ambiente y la actividad humana es la que provoca todo este tipo de problemas. Dentro existen diferentes tipos de acciones porque el ser humano hasta cierto punto llegó a despertar, entonces empezaron los primeros acuerdos por las naciones. Ya no solamente era interés de un solo país, sino que de muchos países. Las Naciones Unidas han promovido la celebración de algunas conferencias internacionales para favorecer acuerdos entre varios países. Entre el primero tenemos la Cumbre de Tierra en 1992, organizada en Río de Janeiro, Brasil, donde se reunieron representantes de 166 países. Luego tenemos la Cumbre de Kioto en 1997, se dedicó a analizar el cambio climático y puso en evidencia los conflictos de interés de distintos países. Tras grandes discusiones, se estableció un protocolo para que se redujan las emisiones de CO2 a la atmósfera antes del año 2012. Dicho protocolo todavía no había sido ratificado en el año 2001. Tenemos la conferencia de Bali en el 2007, que contó con la participación de representantes de más de 190 países. En ella se debatió la necesidad de reducir las emisiones de gases causantes del calentamiento global. Conferencia de Doha en 2012, celebrada en Qatar, tuvo como objetivo sentar las bases para un acuerdo climático que asegurara que el aumento de temperatura global no supere los 2 grados centígrados umbral estimado, a partir del cual existe un grave riesgo de desestabilización del sistema climático que puede producir impactos o consecuencias impredecibles. Dentro de las organizaciones del medio ambiente, el medio ambiente tiene organizaciones importantes como, como internacionales como nacionales. En El Salvador, como en la mayoría de países del mundo, existen entidades gubernamentales encargadas de velar por la protección del medio ambiente y los recursos naturales que posee el país. Tenemos organizaciones nacionales y internacionales, no gubernamentales y gubernamentales. Tenemos el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se encarga de formular, planificar y ejecutar las políticas de gobierno en materia del medio ambiente y recursos naturales, creado desde 1997. ¿Se imaginan en qué año fueron creados este tipo de interés por el medio ambiente? En el año 97? En vez de darle importancia hace muchos años atrás, hasta este año se dio importancia a la tala desmedida, la contaminación, etcétera. El Fondo Ambien- el Fondo Ambiental de El Salvador, entidad de derecho público descentralizada que fue creada en el 1994, adscrita, adscrita al Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social. Dentro de las organizaciones no gubernamentales tenemos Air Action,
creada en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, de las que mencionamos anteriormente, el Centro Internacional de Enlace Ambiental, fundado en 1975 en Nairobi, es una de las redes global de organizaciones no gubernamentales, perdón. El Fondo Mundial para la Naturaleza, el Fondo Mundial de la Vida Silvestre, en sus siglas WWF en inglés, fue fundado en Suiza en 1961. Estos ya estaban más interesados hace tiempo. Fondo Mundial y Amigos de la Tierra, que AT, es una red internacional que coordina a 68 organizaciones ecologistas. Su fin es respaldar y desarrollar políticas y medidas de acción en defensa del medio ambiente. Reflexionemos, ¿consideras que las organizaciones gubernamentales son suficientes para el cuidado de los recursos naturales en el país o crearás otras subcategorías que defendieran otras áreas no alcanzadas de los recursos naturales en el país? La tarea de esta semana realiza las actividades de esta clase que se encuentra en la página 46 del libro y envíame una fotografía. Que tengas un buen día, Dios te bendiga.